En la primera parte de las variables vimos cómo trabajan las variables numéricas. En esta segunda parte os explicaré cómo funcionan las variables alfanuméricas o de texto, que es lo mismo. En Sinclair Basic diferenciábamos el tipo de las variables por el sufijo $, que ahora ya no es necesario y se ignora, bastando definirlas con un dim as string. Cada carácter o letra de una variable alfanumérica ocupa un byte. Además de este byte hay que sumar 2 bytes al inicio de la cadena que indican el tamaño de esta, la longitud. Y a estos tendríamos que sumar 2 bytes más que nos indican la dirección de memoria en la que empieza la cadena. Es decir, que la variable alfanumérica que contiene el texto hola 123 ocupa 8 bytes, 1 por carácter, más 2 bytes para almacenar la longitud de la cadena, más otros 2 que se usan internamente para almacenar la dirección en la que empieza la cadena, en total 12 bytes. De esta forma, la cadena hola 123 se almacena en memoria como, en formato hexadecimal, 08, 00, 48, 6F, 6C, 61, 2D, 31, 32, 33. Los dos primeros bytes indican que la cadena mide 8 bytes, tiene una longitud de 8 caracteres, y el resto representa uno a uno y por orden los caracteres de la cadena. Para los usuarios avanzados o los que vengan del lenguaje C, las cadenas en Boriel Basic no terminan con un 0. Las variables alfanuméricas pueden almacenar letras, números, símbolos, tokens de Basic, UDGs e incluso códigos de control. Esta tabla con los códigos de caracteres del Spectrum es bastante útil y conviene tenerla a mano. En la cabecera de las columnas podemos ver el primer código del carácter, mientras que en la cabecera de las filas tenemos el segundo dígito. Entre los dos forman un número hexadecimal que determina el código del carácter, es decir, el valor que se almacena en la memoria. Por ejemplo, la letra A, en mayúsculas, está en la columna 4 y en la fila 1, por lo que su valor en hexadecimal es 41. A diferencia de las variables numéricas, solo hay un tipo de variable alfanumérica, ya que estas variables tienen la capacidad de crecer y decrecer automáticamente sin que debamos preocuparnos en exceso de ello. Otro detalle importante es que solo aceptan la operación de suma, que lo que hace es encadenar dos variables una tras otra. Por ejemplo, si tenemos en A la cadena hola y en B una cadena con un guión y además le sumamos una cadena 1, 2, 3, la cadena resultante contendrá hola, guión, 1, 2, 3. Pero aunque no podamos realizar más operaciones aritméticas que la suma, no significa que no podamos manipular las cadenas a nuestro antojo. Por ejemplo, el programa strtest1 imprime un texto letra a letra gracias al uso de los paréntesis. Primero borramos la pantalla con un CLS. Después llamamos a la subrutina printTest con las coordenadas donde queremos imprimir el texto en cuestión y la pausa de impresión. La subrutina printTest acepta los parámetros y para la fila donde se imprime, x para la columna, text para el texto a imprimir y delay para el tiempo de pausa entre caracteres, medido en unidades de 20 milisegundos. Declaramos la variable n, que usaremos como contador, colocamos el cursor de la impresión en las coordenadas y, x, definimos un bucle for que irá desde 0 a la longitud de la cadena. La función len devuelve el tamaño en caracteres de una cadena. Ahora imprimimos el carácter que se encuentra en la posición n de la cadena. Usando los paréntesis estamos indicando que solo queremos obtener un carácter y que además es el carácter que está en la posición n de la cadena. Imprimimos ese carácter con un punto y coma al final para que el cursor se mantenga y no salte a la siguiente línea. Emitimos un sonido breve
y hacemos una pausa del tiempo indicado por delay. Prueba a imprimir usando diferentes valores de delay, por ejemplo, el 1 o el 10. No solo podemos obtener un carácter de la cadena, también podemos obtener un rango usando to, como podemos ver en el ejemplo str-test2. En este ejemplo, empezamos borrando la pantalla y llamando a la subrutina print_scroll. La subrutina print_scroll acepta el parámetro i, que indica la fila donde se imprimirá el texto en cuestión, y la pausa en unidades de 20 milisegundos. Print_scroll utiliza tres variables locales: n, que definirá la posición del primer carácter de la cadena que vamos a imprimir; f, que definirá la posición del último carácter a imprimir; y l, que almacenará la longitud de la cadena con el fin de no usar el comando len continuamente, ya que es más rápido consultar el valor de l que recuperar la longitud de la cadena con la función len cada vez. Añadiremos 32 espacios en blanco al principio de la cadena y un espacio al final. Esto es para que el texto aparezca desde la derecha de la pantalla y al terminar se borre. Si no añadimos los 32 espacios al principio, el texto empezará desde la izquierda, que no es tan bonito, además de crear un salto cuando vuelva a empezar. Y si no añadimos el espacio al final, el último carácter del texto no se borrará, quedando una estela de suciedad en la pantalla. Después preparamos las variables para que n empiece a imprimir desde el primer carácter del texto y l para obtener la longitud del texto con la función len, pero restándole 1, ya que las posiciones de las cadenas empiezan en 0, a menos que le indiquemos lo contrario al compilador. Ahora empezamos un bucle while went que se repetirá mientras no se pulse ninguna tecla. Lo primero que hacemos en el bucle es definir el último carácter a imprimir, que es el primer carácter n más 31, que es el ancho de la pantalla. En el caso de que el final sobrepase la longitud del texto a imprimir, imprimiremos solo hasta el final del texto. Después imprimimos en la fila indicada por i la parte del texto que va desde la posición n a la posición f. Hacemos la pausa indicada por delay y pasamos a incrementar inicio de la cadena, que viene definido por la variable n. Si n es igual a la longitud total, reseteamos n al principio de la cadena, es decir, a 0, con lo que conseguiremos un efecto de scroll continuo. Y en caso contrario, es decir, si no hemos llegado al final de la cadena, incrementaremos el inicio n en 1. La librería string.bash nos proporciona una serie de funciones que no implementa el Sinclair Basic clásico, pero sí que están presentes en otros equipos de la misma época. Estas funciones son mid, que devuelve una parte de la cadena; left, que devuelve el principio; right, que devuelve el final; strpost y strpost2, que devuelven la posición de una cadena dentro de otra. Por ejemplo, casa está contenido dentro de la palabra carcasa. En cambio, instr nos devuelve 1 si la cadena está contenida dentro de otra, o 0 en caso contrario. ucase y ucase2
convierten una cadena en mayúsculas, mientras que LKS y LKS2 lo hacen en minúsculas. Ltrim, Rtrim y trim quitan los caracteres, normalmente se hace con los espacios, delante y detrás o a ambos lados de una cadena. Mientras que isDigit nos devuelve 1 si el primer carácter es un número y isLetter hace lo propio si el primer carácter es una letra. Con esta librería podríamos hacernos un parser para comandos introducidos por teclado, justificar textos en pantalla y bastantes cositas más. Y esto es todo lo que os tenía que contar con respecto a las variables, aunque dejo para otro capítulo el tema de los arrays o matrices.